Hace mucho tiempo, en una época heroica, estalló una poderosa guerra que sería recordada durante milenios. El enfrentamiento entre griegos y troyanos se convirtió en leyenda, transmitida de generación en generación en susurros y poemas épicos. ¿Fue Troya real? Las ruinas de la antigua ciudad aún se alzan en la costa occidental de Turquía. Antaño majestuosa y orgullosa, sus murallas han sido erosionadas por el tiempo y la conquista. Dentro de esas murallas, hace más de 3000 años, se desarrolló una historia que cautivaría para siempre la imaginación de la humanidad. Historias de dioses y guerreros, de amor y venganza, han llegado hasta nosotros a través de las canciones de los poetas antiguos. El más grande de ellos fue Homero, cuya Ilíada y Odisea pintaron vívidas imágenes de héroes con armaduras doradas y seres divinos que a su capricho y pasión decidían el destino de los mortales. Antes de que estas historias se escribieran, vivían en los labios de los bardos que las cantaban a la luz del fuego, cautivando a los oyentes con sus maravillosas y terribles aventuras. Imagina un mundo donde los dioses descendieron del monte Olimpo para caminar entre los hombres. Un mundo donde el honor significaba más que la vida, donde la gloria y la batalla eran las metas más altas, y una novia robada podía enviar 1000 barcos a través de un mar oscuro como el vino. Así era el mundo de la guerra de Troya. La historia late con todos los matices de la emoción humana. Amor apasionado y odio amargo, orgullo desmesurado y dolor aplastante, rabia ciega y tierna misericordia. Durante 10 largos años, los más grandes guerreros de la época se enfrentaron bajo los muros de Troya. El sabio Odiseo con sus astutos planes. Aquiles, cuya furia era tan legendaria como su poder de lucha. El noble Héctor, defensor de su ciudad ancestral, y Helena, cuya belleza, según se decía, rivalizaba con la de las diosas. Sus nombres resuenan en los pasillos del tiempo, recordados cuando incontables reyes y reinos fueron olvidados. Los ecos de esta guerra nunca se han extinguido del todo. Las historias que surgieron de ella han sido narradas y reimaginadas innumerables veces, inspirando desde las antiguas tragedias griegas hasta el cine moderno. Plantean preguntas atemporales sobre el destino y el libre albedrío, el terrible precio del honor y lo que significa realmente ser un héroe. En muchos sentidos, la historia de Troya marca el inicio de la literatura occidental. Nuestro relato no comienza con el estruendo de las armas de bronce ni con los gritos de los moribundos. En cambio, comienza con una celebración, un banquete de bodas divino que sembró las semillas del conflicto y la tragedia. Acompáñenme ahora mientras viajamos a ese fatídico día en que el rey mortal Peleo se casó con la ninfa marina Tetis, y los primeros hilos del destino de Troya comenzaron a desenredarse. El palacio del rey Peleo resplandecía con una luz dorada el día de su boda. El rey mortal había conquistado el corazón de Tetis, una ninfa marina de pies plateados de extraordinaria belleza. Desde los primeros días de la creación, nunca se había visto una unión así entre un mortal y un inmortal. Los propios dioses descendieron de sus palacios en las montañas para asistir al banquete, trayendo regalos y bendiciones para esta improbable pareja. Zeus, señor del trueno y rey de los dioses, presidía la mesa. A su lado estaba sentada su esposa, Hera, reina del cielo, resplandeciente con sus mejores galas. Poseidón, señor de los mares, trajo tesoros de las profundidades del océano.
Apolo tocó su lira dorada, llenando la sala con una música más dulce que cualquier oído mortal hubiera escuchado jamás. Dioniso mantuvo el vino fluyendo, y Atenea observaba con sus penetrantes ojos grises. Todos los olímpicos habían llegado menos uno. Eris, diosa de la discordia y la discordia, no había sido invitada. Quizás Peleo temía que su presencia arruinara la alegre ocasión. O tal vez fue un simple descuido. Cualquiera que fuera la razón, Eris se enteró de su exclusión, y su corazón ardió de amargura. Si no podía compartir la celebración, aún así haría que los juerguistas la recordaran. Al llegar el clímax del festín, con dioses y mortales sumidos en el vino y la alegría, una manzana dorada rodó por la mesa. La fruta brilló con un brillo inimaginable, atrayendo la mirada de todos los presentes. En su reluciente piel estaban inscritas 3 palabras: para la más bella. La celebración se detuvo cuando 3 diosas se levantaron de sus asientos, cada una convencida de que la manzana era para ella. Era la orgullosa reina de los dioses, Atenea, la sabia diosa de la sabiduría y la guerra estratégica, y Afrodita, cuya belleza era incomparable en toda la creación. Cada una se consideraba la legítima dueña del premio dorado, y ninguna estaba dispuesta a renunciar a su derecho. La disputa se desató rápidamente. Las 3 diosas apelaron a Zeus para que las juzgara, pero el rey de los dioses era demasiado sabio para tomar una decisión tan arriesgada. Ni siquiera Zeus, con todo su poder, se atrevió a nombrar a una diosa más hermosa que las demás, especialmente cuando su propia esposa estaba entre las contendientes. En cambio, nombró como juez de entre los mortales a un joven príncipe que pastoreaba sus ovejas en las laderas del monte Ida. Lejos de la pompa y la intriga de la sociedad divina, este príncipe pastor era Paris, hijo del rey Príamo de Troya. Aunque creció entre pastores, Paris nació en una familia real. Años antes, su madre había soñado que daría a luz una antorcha llameante que envolvería la ciudad de Troya. El rey, preocupado, ordenó que abandonaran al niño en la ladera de la montaña, pero el destino decretó lo contrario. Un amable pastor encontró al niño y lo crió como si fuera suyo. Ahora este príncipe olvidado, apuesto e inocente del mundo más allá de sus pastos montañosos, tomaría una decisión que sacudiría los cimientos de las naciones. Hermes, el veloz mensajero de los dioses, condujo a las 3 diosas rivales a la ladera donde Paris pastoreaba sus ovejas. El joven quedó impresionado por su radiante belleza, pero los dioses le permitieron ver sus verdaderas formas sin ser absorbido por su gloria. Cada diosa, ansiosa por ganar la manzana de oro, ofreció a Paris un regalo inimaginable si la elegía. Hera habló primero, con voz majestuosa y autoritaria. «Elígeme a mí, la más bella», dijo, «y te haré rey de reyes. Gobernarás no solo una ciudad, sino un imperio que abarcará todo el mundo conocido. El poder será tuyo, y el respeto de todos los hombres». Atenea habló a continuación, con sus ojos grises brillando de inteligencia. «Elígeme», ofreció, «y te haré el más sabio de todos los guerreros. La victoria te seguirá en la batalla, y tu nombre será recordado por tus brillantes estrategias y tu destreza inigualable en el combate». Afrodita fue la última, y cuando habló, su voz era como la miel. «¿De qué sirve el poder o la gloria?», preguntó en voz baja. «Si tu cama permanece fría por la noche, elígeme a mí, Paris, y te daré el amor de la mujer más hermosa del mundo. Helena de Spar será tuya, y nadie que la vea te envidiará.
París, joven y lleno de pasión juvenil, apenas dudó. ¿Qué son los reinos o los campos de batalla comparados con la promesa de amor? Le ofreció la manzana de oro a Afrodita, llamándola la más bella de las tres. En ese momento, en la tranquila ladera de una montaña, lejos del reino de los hombres, se movió la primera piedra en la avalancha de guerra. Hera y Atenea se retiraron furiosas. Su orgullo herido se había transformado en odio hacia París y, por extensión, hacia su ciudad natal, Troya. Afrodita, complacida con su victoria, le recordó a París su promesa. Helena, la mujer más hermosa del mundo, sería suya, a pesar de que ya estaba casada con el rey Menelao de Spar. Poco después de tomar la decisión, se reveló la verdadera identidad de París. Regresó a Troya y fue recibido por su padre, el rey Príamo, quien llevaba mucho tiempo lamentando haber abandonado a su hijo. La corte de Troya estaba llena de admiración por el apuesto joven príncipe, que había aparecido repentinamente entre ellos. Cuando París anunció su intención de visitar los reinos griegos, aparentemente en misión diplomática, su padre estuvo encantado de proporcionarle barcos y una escolta adecuada. Pero París solo tenía un objetivo: Esparta, donde la legendaria Helena vivía como reina. Con el desarrollo de estos acontecimientos, los reinos griegos se habían vuelto prósperos y poderosos. La era de los héroes estaba en pleno apogeo, y muchas ciudades-estado estaban gobernadas por hombres de talla legendaria. Micenas, una ciudad rica en oro, estaba gobernada por Agamenón, un rey cuyas ambiciones solo eran comparables a su crueldad. Su hermano Menelao gobernaba Esparta, tras haber conquistado la mano de Helena, hija del mismísimo Zeus, según los rumores. La belleza de Helena atraía pretendientes de todos los rincones de Grecia. Antes de su matrimonio con Menelao, su padre Tinders temía que elegir un solo esposo para ella atrajera sobre él la ira de todos los pretendientes rechazados. El astuto Odiseo, rey de Ítaca, propuso una solución. Todos los pretendientes tendrían que jurar apoyar al esposo elegido por Helena y proteger su matrimonio de quienes lo violaran. Los reyes y príncipes de Grecia hicieron este juramento, comprometiéndose a la protección de Helena, un juramento que pronto sería invocado. En Esparta, el rey Menelao recibió al príncipe troyano con gran hospitalidad, sin saber los designios que París tenía sobre su esposa. Durante varios días, la delegación troyana disfrutó de la hospitalidad espartana. París encantó a la corte con historias de su patria e intercambió regalos con Menelao, su mirada volviendo una y otra vez a Helena. Las fuentes antiguas discrepan sobre si Helena se enamoró de París, si simplemente quedó cautivada por la magia divina de Afrodita, o si fue raptada contra su voluntad. Lo cierto es que cuando Menelao fue convocado para asistir al funeral de su abuelo en Creta, París aprovechó la oportunidad. Mientras el rey espartano se alejaba, París y Helena abordaron un barco troyano al amparo de la oscuridad, llevándose consigo gran parte del tesoro de Menelao. Para cuando Menelao regresó a casa y descubrió que su esposa y su tesoro habían desaparecido, los barcos troyanos ya cruzaban el mar oscuro como el vino hacia las lejanas costas de Asia Menor. La furia del rey sacudió los cimientos de su palacio. El rapto o la huida no fue solo una traición personal, sino un insulto al honor griego. Helena se había enamorado de un príncipe extranjero. Sus votos matrimoniales se habían roto. Los sagrados lazos de la hospitalidad violados. Menelao no perdió tiempo. Envió mensajeros a su hermano Agamenón, el rey más poderoso de Grecia.
y recordó a todos los antiguos pretendientes su juramento. Había llegado el momento de cumplir su promesa, proteger el matrimonio de Helena y castigar a quienes lo habían pisoteado. Los reyes griegos irían a la guerra, y Troya sería su objetivo. Las ruedas del destino se pusieron en marcha, girando inexorablemente hacia el conflicto, la malicia fortuita de una diosa y el deseo temerario de un príncipe. Habían preparado el escenario para una guerra que consumiría a una generación de héroes y reduciría una poderosa ciudad a cenizas y recuerdos. Las olas se abrieron ante la proa del barco de París, mientras surcaba el mar Egeo hacia Troya. En la cubierta, Helena estaba de pie, envuelta en una capa empapada por la lluvia, con su cabello dorado reflejando la luz del sol. Tras ella, las costas de Grecia se fundían en la niebla, una patria que quizá nunca volvería a ver. Estaba su corazón lleno de pasión por el apuesto príncipe troyano que la acompañaba, o de arrepentimiento por la vida que había dejado atrás. Los antiguos narradores nunca se pusieron de acuerdo. La vida de Helena nunca había sido completamente suya. Hija de Zeus y Leda, según las leyendas. Su belleza no era solo excepcional, sino divina, un don y una maldición que habían forjado su destino desde su nacimiento. De niña, ya había sido secuestrada una vez, raptada por el héroe Teseo, antes de ser rescatada por sus pretendientes. Ya adulta y reina de Esparta, se vio arrastrada por el mar una vez más, un premio viviente en los juegos de hombres y dioses. París, mientras tanto, miraba al horizonte con el triunfo ardiendo en su corazón. Tenía lo que Afrodita le había prometido. La mujer más hermosa del mundo era ahora su compañera. El tesoro del palacio de Menelao sería un regalo apropiado para su padre, el rey Príamo. Pero Helena misma era el verdadero premio. En su juvenil confianza en sí mismo, París pensó poco en las posibles consecuencias. Los dioses lo favorecían, y eso parecía suficiente. Días después, la costa de Asia Menor apareció en el horizonte mar adentro. La gran ciudad de Troya se alzaba orgullosa sobre su colina. Sus imponentes murallas reflejaban la luz dorada del sol poniente. Mientras el barco de París se acercaba al puerto, la noticia del regreso del príncipe y su extraordinaria compañera lo precedió y llegó al palacio real. El rey Príamo y la reina Hécuba recibieron a su hijo en el gran salón de Troya, rodeados de sus numerosos hijos y consejeros. París anunció a Helena como su esposa y exhibió los tesoros que había traído de Esparta. Aunque algunos en la corte murmuraban con preocupación que estaban tomando la esposa de otro rey, muchos simplemente quedaron deslumbrados por la belleza de Helena. Se decía que cuando ella entraba en una habitación, todos guardaban silencio, como si una diosa hubiera descendido entre ellos. No todos recibieron con agrado a la recién llegada. Casandra, hermana de París, bendecida o maldecida por Apolo con el don de la profecía, gritó horrorizada al ver a Helena. «¡Fuego! Veo el fuego consumiendo las murallas de Troya. Llévensela antes de que sea demasiado tarde». Rey Príamo, ¿te das cuenta, por supuesto, de que este asunto va más allá de una disputa entre dos hombres? Se han violado las sagradas leyes de la hospitalidad. Tu hijo ha sido recibido como huésped en la casa de Menelao, y él ha correspondido la bienvenida robando a la esposa y las propiedades de su anfitrión. Toda Grecia está atenta a ver cómo se resolverá esta violación. El rey Príamo
Dividido entre su amor por su recién encontrado hijo y su sentido de la justicia, miró a París. El joven príncipe estaba sentado junto a Helena, su mano imperiosamente sobre la de ella. «Ha venido voluntariamente», declaró París, «y no la abandonaré». Algunos relatos dicen que Helena estuvo presente en la reunión, pero permaneció en silencio, con la mirada baja, absorta en sus pensamientos. Otros afirman que la mantuvieron alejada, ya sea por celos de París o por vergüenza ante su exmarido. Sea cual sea la verdad, la embajada fue un fracaso. Adisias y Menelao regresaron a sus barcos sin nada más que la negativa de Troya. Mientras los reyes griegos navegaban de regreso a través del Egeo, Troya comenzó a prepararse para la guerra. Héctor tomó el mando de las ya formidables defensas de la ciudad. Se convocó a aliados de los reinos vecinos de Asia Menor. Se almacenaron suministros, ya que si estallaba la guerra, podría ser larga. Sin embargo, París no pareció tomarse la amenaza tan en serio. Pasó sus días con Helena en la comodidad del palacio, confiado en los muros de Troya y en la protección de los dioses. Después de todo, ¿no había sido la propia Afrodita quien sancionó su unión? Se decía que por la noche, desde sus aposentos en lo alto de una de las torres de Troya, podían ver las hogueras de los centinelas ardiendo a lo largo de la costa, fuegos a los que pronto se unirían miles de fuegos griegos. Un ejército como el mundo nunca había visto se estaba reuniendo en las costas troyanas. En Grecia, la llamada a las armas se extendió de reino en reino. Se invocó el juramento que vinculaba a los antiguos pretendientes de Helena, y los barcos comenzaron a reunirse donde las fuerzas griegas unidas, los aqueos, como los llamaría Homero, lanzarían su gran flota. Algunos reyes acudieron con entusiasmo, viendo la oportunidad de gloria y botín. Otros llegaron a regañadientes, obligados por juramento, pero indecisos sobre el hecho. Y así, el escenario estaba preparado. Debido a la ira de una diosa, el deseo de un príncipe y el fatídico viaje de una mujer a través del mar, dos mundos estaban al borde de un conflicto que los consumiría a ambos. Troya, orgullosa y antigua, a salvo tras sus legendarias murallas, y los reinos de Grecia, unidos quizás por primera vez en su historia, preparándose para cruzar el mar oscuro como el vino con la venganza en sus corazones. El puerto estaba repleto de barcos de todos los rincones de Grecia, con las velas tensas en sus altos mástiles, creando un bosque de árboles donde antes solo había mar abierto. En la orilla, miles de personas estaban acampadas, reyes y príncipes, nobles y soldados rasos, todos reunidos bajo el estandarte de la venganza. La mayor fuerza militar que el mundo antiguo jamás había visto se estaba reuniendo. Y a la cabeza estaba Agamenón, rey de la rica Micenas, hermano del insultado Menelao. La tienda de Agamenón dominaba la costa, marcada con su estandarte real. Dentro, el rey supremo se reunía con los demás líderes de la expedición, trazando sus planes en mapas dispuestos sobre mesas de madera pulida. Su rostro era sombrío pero satisfecho. Durante años había soñado con extender su poder por el Egeo, con someter las ricas ciudades comerciales de Asia Menor a la influencia griega. Ahora, París le había proporcionado la excusa perfecta. Esta guerra se libraría por Helena, pero las ambiciones de Agamenón iban mucho más allá del regreso de la esposa de su hermano. No todos los reyes griegos habían acudido voluntariamente. Algunos intentaron evadir el reclutamiento,
reacios a abandonar sus reinos por lo que serían años de lucha en costas lejanas. Odiseo, el astuto gobernante de la rocosa Ítaca, fingió locura cuando llegaron los mensajeros de Agamenón. Enganchó un buey y un caballo para arar sus campos, sembrándolos con sal en lugar de semillas. Pero Palamedes, uno de los aliados más astutos de Agamenón, colocó a Telémaco, el bebé de Odiseo, en el camino del arado. Odiseo se desvió para evitar a su hijo, demostrando su cordura y exponiendo el engaño. Obligado por su juramento, no tuvo más remedio que unirse a la expedición. Aunque su corazón permaneció en Ítaca con su esposa, Penélope y su hijo, el mayor desafío fue encontrar a Aquiles, el joven guerrero que la profecía había nombrado esencial para la victoria griega, hijo del rey Peleo y la ninfa marina Tetis. Sí, la misma pareja cuya boda había puesto todo esto en marcha. Se decía que Aquiles era casi invencible, el mayor guerrero de su generación. Pero su madre, sabiendo que la guerra significaba la muerte para su amado hijo, lo escondió en la isla de Esciro, disfrazado de muchacha entre las hijas del rey. Odiseo, ahora comprometido con la causa, ideó un plan para desenmascarar a Aquiles. Disfrazado de comerciante ambulante, llevó regalos a las hijas del rey, telas finas, joyas y otros tesoros femeninos. Pero entre estos regalos incluyó una magnífica espada y un escudo. Mientras las muchachas admiraban las baratijas, una instintivamente tomó el arma, revelando un instinto guerrero que ningún disfraz podía ocultar. La identidad de Aquiles fue revelada. Él también se unió a las fuerzas reunidas en el Olisio, trayendo consigo a su fiel amigo Petro y un contingente de guerreros de élite, los Mirmidones. Cada día llegaban más barcos al Olisio. 50 barcos llegaron de Atenas bajo el mando del rey Menesteo. Diomedes dirigió 80 barcos desde Argos. Áyax el Grande, un guerrero segundo en fuerza solo después de Aquiles, trajo 12 barcos de Salamina. Su tocayo, Áyax el Menor, llegó con 40 barcos desde Locris. Néstor, el más antiguo de los reyes, respetado por su sabiduría, zarpó de la arenosa Pilos con 90 barcos. En total, casi 1.200 barcos se habían reunido en la bahía, transportando a unos 100.000 hombres. Entre este vasto ejército, ciertas figuras se destacaban. Estaba Filoctetes, empuñando el poderoso arco de Hércules, y Domeneo lideraba las fuerzas cretenses, con su yelmo adornado con colmillos de jabalí al estilo antiguo. El sanador Macaón y su hermano Podalirio, hijos de Esculapio, atenderían a los heridos. Y velando por todo ello estaba Calcante, el vidente cuyas profecías guiarían la expedición. Sin embargo, a pesar de esta concentración de fuerzas sin precedentes, la flota permaneció en el puerto, incapaz de zarpar. Pasaron las semanas y los vientos se negaron a soplar. Las aguas de la bahía permanecían tranquilas como bronce pulido, y los grandes barcos permanecían anclados inmóviles. A medida que los días se convertían en semanas, el descontento se extendía por el campamento. Algunos murmuraban que los propios dioses se oponían a la expedición. Otros sugerían que regresar a casa antes del invierno haría la navegación aún más peligrosa. Desesperado por una solución, Agamenón recurrió a Calcante, el vidente de la expedición. El rostro del vidente se mostró severo al entregarle su mensaje. Artemisa, diosa de la caza, detiene los vientos. Exige un sacrificio por el insulto a sus ciervas sagradas, muertas en su arboleda por la mano del propio rey. La diosa no aceptará menos que la vida de Ifigenia.
la hija mayor de Agamenón. El rostro del sumo rey palideció ante estas palabras. Ifigenia, su hermosa hija, se sacrificó como cualquier otro animal en el altar. Se enfureció contra la profecía, llamó a Calcante falso profeta y amenazó con abandonar toda la expedición. Pero a medida que pasaban los días y los vientos no cambiaban, y los otros reyes comenzaban a hablar de regresar a casa, la determinación de Agamenón flaqueó. Finalmente, envió un mensaje a su esposa Clitemnestra en Micenas, diciéndole que trajera a Ifigenia a Áulide, no para ser sacrificada, sino con el pretexto de que se casaría con Aquiles. Fue un cruel engaño que luego daría terribles frutos. Pero Agamenón se convenció de que era necesario para el gran propósito de unificar Grecia. Madre e hija llegaron a Áulide, engalanadas para la boda. Ifigenia, ansiosa por ver a su padre y emocionada ante la perspectiva de casarse con el legendario Aquiles, se arrojó del carro a los brazos de Agamenón. El rey abrazó a su hija con lágrimas en los ojos, sabiendo lo que le esperaba. Los relatos de lo que sucedió después varían. Algunos dicen que Ifigenia, habiendo conocido la verdad y mostrando un coraje digno de su sangre real, se sacrificó voluntariamente para asegurar la victoria de los griegos. Otros dicen que fue arrastrada hasta el altar, llorando y suplicando por su vida mientras su padre se alejaba avergonzado. Una tercera tradición dice que en el último momento intervino la propia Artemisa, reemplazando a Ifigenia con una cierva y llevándose a la joven a una tierra lejana para servir como sacerdotisa. Sea cual sea la verdad, una vez terminada la ceremonia, los vientos comenzaron a soplar. Las velas de 200 barcos finalmente se llenaron, tensando sus amarras. El vidente Calcante declaró apaciguada a la diosa, y Agamenón dio la orden de zarpar. Al amanecer de la mañana siguiente, la flota más grande que el mundo había visto jamás zarpó de la bahía de Áulide. Barco tras barco pasaron entre los cabos, sus proas pintadas cortando las olas, sus cubiertas atestadas de hombres armados observando el horizonte. Dejaron atrás a su afligida madre, Clitemnestra, cuyo corazón ardía de odio por su esposo. Un odio que un día acabaría con la vida de Agamenón, pero ese cálculo estaba muy lejos. Ahora la flota griega navegaba hacia el este con viento favorable. Miles de remeros marcaban un ritmo constante, y los barcos avanzaban en formación por el mar Egeo. Cada noche se detenían en una isla para descansar y reponer sus provisiones de agua fresca, y cada mañana volvían a zarpar, acercándose a las costas de Troya. Mientras navegaban, los bardos cantaban sobre las glorias venideras. Los jóvenes guerreros se imaginaban alcanzando la gloria en batalla bajo los muros de Troya. Los reyes tejían estrategias y alianzas. Nadie podría haber imaginado que este viaje, que esperaban culminara en una victoria rápida, sería el comienzo de una dura prueba que duraría una década y que se cobraría la vida de innumerables héroes y se convertiría en la epopeya que definiría su época. En las murallas de Troya, centinelas vigilaban día y noche, observando el horizonte oriental en busca de la primera señal de las velas enemigas. Dentro de la ciudad, Héctor entrenaba a las fuerzas troyanas y a sus aliados, preparándose para la tormenta que estaba a punto de azotarlos. París pasó tiempo con Helena en el lujo del palacio, quizás comenzando a comprender la magnitud de lo que había comenzado, y Helena misma, los pensamientos que la atormentaban mientras esperaba la llegada de sus antiguos compatriotas y su esposo abandonado.
Los poemas antiguos guardan silencio al respecto, lo que nos lleva a preguntarnos si sintió triunfo, arrepentimiento o alguna emoción compleja indescriptible. Los vientos que habían estado contenidos durante tanto tiempo soplaban ahora con firmeza, llevando a la flota griega cada vez más cerca de su destino. Los dioses observaban desde el monte Olimpo, algunos favoreciendo a los griegos, otros a los troyanos, todos anticipando el choque de héroes que pronto resonaría en las llanuras de Ilión. El viaje que había comenzado con la manzana de oro en un banquete de bodas estaba a punto de entrar en su fase más sangrienta. La gran flota griega se abría paso a través del mar Egeo. Una ciudad móvil de madera y lona se extendía sobre las aguas azules. La espuma blanca se agitaba bajo los miles de cascos mientras los remeros trabajaban al unísono al ritmo de los tambores. En la nave líder, Agamenón permanecía en la proa, con su manto carmesí ondeando al viento y la mirada fija en el horizonte oriental, donde Troya los esperaba. El viaje no era directo. Los griegos, muchos de los cuales nunca habían navegado más allá de su tierra natal, seguían una ruta sinuosa de isla en isla. Cada noche fondeaban en playas solitarias, acampaban, buscaban carne fresca y rellenaban sus odres de agua. Los reyes se reunían alrededor de fogatas para discutir estrategias, mientras los soldados rasos contaban historias de su patria o especulaban sobre la gloria y la riqueza que les aguardaban en Asia. No todas las islas los recibieron como liberadores o aliados. Algunas, temiendo represalias troyanas si la expedición fracasaba, se negaron a proporcionar provisiones. Otros, vinculados a Troya por lazos comerciales o familiares, resistieron activamente. El primer derramamiento de sangre de la guerra no se produjo ante las murallas de Troya, sino en estas islas dispersas, cuando los griegos tomaron por la fuerza lo que no habían cedido voluntariamente. Aquiles se distinguió en estos primeros conflictos. En la isla de Tenidos, cuando las fuerzas locales emboscaron a los griegos al desembarcar en busca de agua, el joven guerrero lideró un contraataque que dispersó a los defensores y capturó su principal asentamiento. Fue allí donde obtuvo como premio a la doncella Briseida, una adquisición fatal que más tarde provocaría su retirada de la guerra. La flota se retrasó en la isla sagrada de Lemnos, donde Filoctetes, portador del poderoso arco de Heracles, sufrió una terrible desgracia. Una serpiente venenosa, guardiana del santuario, lo mordió en la pierna. La herida supuró, desprendiendo un olor tan nauseabundo que los demás griegos no soportaban su presencia. Siguiendo el consejo de Odiseo, Agamenón abandonó a Filoctetes en Lemnos, dejando al sufriente arquero a su suerte en la isla desierta. Esta cruel decisión, aunque oportuna, haría que los griegos buscaran con humildad al hombre que habían rechazado. A medida que la flota se acercaba a aguas troyanas, la inquietud de Menelao aumentaba. Habían pasado 10 años desde la última vez que vio a Helena. 10 años en los que su amor se había tornado más oscuro. La sed de venganza consumía sus pensamientos. ¿Sigue siendo tan hermosa?, le preguntó a su hermano una noche mientras bebían vino bajo las estrellas. Debemos intentar negociar. Devuelve lo robado. Menelao dio un paso al frente, buscando instintivamente su espada, pero Odiseo la retuvo. Este no es el momento ni el lugar para la violencia. Dio un paso al frente, recorriendo con la mirada el salón, buscando a Helena, pero solo encontró rostros troyanos curiosos. No hablo como rey, sino como esposo. Devuélveme a mi esposa. Pase lo que pase entre ella y Paris,
Estoy dispuesto a perdonarla si regresa voluntariamente. Troya no debería sufrir por las acciones de un solo hombre. Príamo, regio en su vejez, se levantó de su trono. Hablas de justicia y paz, pero traes un ejército a nuestras costas. Tus barcos ennegrecen nuestra costa de punta a punta. ¿Son estas las acciones de hombres que buscan una solución pacífica? Antes de que Odiseo pudiera responder, Paris entró en la sala, sujetando a Helena del brazo. Su rostro estaba oculto por un velo, pero aún así todas las miradas se volvieron hacia ella. París habló con la confianza de la juventud, aparentemente imperturbable ante la gravedad de la situación. Helena es ahora mi esposa por decisión propia y con la bendición de la propia Afrodita. ¿Qué clase de esposo sería si la entregara a otro hombre? ¿Qué clase de troyano sería, que renunciaría a lo que amo por las amenazas de los griegos? Menelao avanzó, su mano buscando instintivamente su espada, pero Odiseo la retuvo. Este no era el momento ni el lugar para la violencia. La embajada griega partió sin lograr su objetivo, pero no antes de que Antenor, uno de los consejeros más antiguos de Príamo, tomara a Odiseo aparte. No todos en Troya apoyan esta locura. Algunos pedíamos el regreso de la mujer incluso antes de que tus barcos aparecieran en nuestro horizonte. Pero París tiene la confianza de un rey, y el amor de Príamo por su hijo lo ciega al peligro. Ante el fracaso de la diplomacia, ambos bandos se prepararon para la guerra. Los griegos expandieron su cabeza de playa, construyendo un campamento fortificado que se extendía a lo largo de la costa. Con sus barcos desplegados en la playa tras murallas empalizadas, los troyanos reunieron sus fuerzas dentro de la ciudad y enviaron mensajeros a sus aliados por toda Asia Menor, pidiendo ayuda contra los invasores griegos. Desde las murallas de Troya, Helena observaba cómo el campamento griego tomaba forma en la lejana orilla. Buscaba entre las figuras cambiantes un atisbo de su exmarido. Se arrepentía de las decisiones, o la falta de ellas, que habían llevado a dos naciones al borde de la guerra. Los relatos antiguos guardan silencio sobre sus pensamientos, dejando solo la imagen de una mujer observando desde las murallas cómo los ejércitos se reunían para luchar en su nombre. Ahora estaba listo el escenario para un conflicto que duraría mucho más de lo que ambos bandos habían previsto. Los griegos habían llegado a Troya, con su poderosa fuerza reunida en suelo extranjero. Los troyanos se mantenían firmes tras sus legendarias murallas, confiados en sus defensas y en sus protectores divinos. Pronto, la llanura entre la ciudad y el mar se llenaría del resonar del bronce, los gritos de batalla de los héroes y los nombres de hombres que buscaban la gloria ante la muerte. El amanecer amaneció en la llanura de Troya, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Las puntas de bronce de las lanzas griegas reflejaban la luz matutina, mientras el ejército se preparaba para la batalla. Las puertas de Troya se abrieron de par en par sobre el campo de batalla, y los ejércitos troyanos marcharon al encuentro de sus enemigos. La primera gran batalla de la guerra estaba a punto de comenzar. Durante 9 largos años, esta escena se repetiría con variaciones. Un ciclo interminable de avances y retiradas, pequeñas victorias y derrotas, momentos de heroísmo y tragedia, todo fusionado en la atronadora maquinaria de la guerra. Ningún bando logró una superioridad decisiva. Los griegos, a pesar de su superioridad numérica, no pudieron penetrar las imponentes murallas de Troya, y los troyanos, a pesar de sus ocasionales éxitos en el campo de batalla, no pudieron hacer retroceder a los invasores hasta el mar.
En estos primeros años, la guerra se había extendido más allá de la propia ciudad de Troya. Al comprender que un asalto directo a la ciudad podría no ser posible, Aquiles dirigió incursiones contra los aliados y las rutas de suministro de Troya. Con sus mirmidones, los guerreros de élite que lo seguían lealmente, atacó 12 ciudades por mar y 11 por tierra, según el relato de Homero. Cada una sucumbió a su furia, aumentando su gloria y llenando el campamento griego de botín y esclavos. Entre las ciudades saqueadas se encontraba Lineso, donde Aquiles capturó a Briseida, una noble a quien tomó como premio. Aunque había sido tomada prisionera, algo había crecido entre ellos que trascendía sus circunstancias. Quizás no fue el amor, sino el respeto mutuo, lo que la convirtió en algo más que un simple botín de guerra a sus ojos. Mientras tanto, Odiseo y Diomedes realizaban misiones de reconocimiento y tendían emboscadas, recurriendo a la astucia cuando la fuerza por sí sola no era suficiente. Durante una de esas incursiones, capturaron a Dolan, un espía troyano que, antes de morir a manos de los griegos, reveló valiosa información sobre las defensas y los aliados de Troya. Los troyanos no permanecieron impasibles en estos enfrentamientos. Héctor, el mayor guerrero de Troya y hermano mayor de París, realizó audaces incursiones contra el campamento griego, reconocible por su distintivo casco con plumas de caballo. Era el pilar de las fuerzas troyanas y una fuente de temor para los guerreros griegos, a diferencia de París, cuyos intereses residían más en los placeres de la vida cortesana que en las dificultades de la batalla. Héctor encarnaba el ideal de la nobleza troyana, un esposo devoto de Andrómaca, un padre amoroso de su hijo Astianacte y un incansable defensor de su ciudad. Los propios dioses dividieron los bandos en este conflicto mortal. Apolo, el arquero, favorecía a Troya, al igual que Afrodita, quien había iniciado la guerra con su promesa a París, y Ares, quien disfrutaba del derramamiento de sangre. Los griegos encontraron apoyo en Hera y Atenea, quienes aún guardaban rencor contra la decisión de París, y en Poseidón, quien albergaba un antiguo rencor contra Troya debido a su negligencia por parte del rey anterior. Zeus, padre de dioses y hombres, intentó mantenerse neutral, aunque sus simpatías a menudo parecían inclinarse hacia los troyanos. La intervención divina adoptó diversas formas. A veces, el dios desviaba una flecha dirigida a su héroe favorito o fortalecía el brazo de un guerrero en un momento crucial. Otras veces, los inmortales desempeñaban un papel más activo, apareciendo en el campo de batalla disfrazados para cambiar el curso de la batalla. Cuando Afrodita vio a París perder una joya en una pelea con Menelao, envolvió a su protegida en niebla y la llevó a un lugar seguro, un rescate poco envidiable que no mejoró la reputación del príncipe entre su pueblo. La vida en el campamento griego finalmente volvió a su rutina habitual. Los reyes aún se reunían en la tienda de Agamenón para discutir la estrategia, aunque estos consejos se convertían cada vez más en discusiones a medida que crecía la frustración. Los soldados rasos construyeron cuarteles más permanentes para sí mismos, aceptando que esta no sería una campaña fugaz. Pescaban, cazaban en las colinas circundantes y celebraban competiciones para mantener su espíritu de lucha durante los periodos de calma. Dentro de Troya, las condiciones empeoraron gradualmente a medida que avanzaba el asedio. Aunque las vastas reservas de grano de la ciudad evitaron la hambruna, la carne fresca y las verduras se convirtieron en lujos cada vez más escasos. El constante estado de alerta agotaba tanto a civiles
como a soldados. Los niños que eran bebés al comienzo de la guerra ahora tenían edad suficiente para practicar con espadas de madera, preparándose para ocupar sus puestos en las murallas si el conflicto se prolongaba mucho más. La posición de Helena en Troya se volvió cada vez más difícil con el paso de los años. Algunos troyanos la culpaban de su sufrimiento, susurrando maldiciones a su paso. Otros, incluido el anciano rey Príamo, la trataban con bondad, viéndola como una víctima del destino y la intervención divina, más que como la causa de sus males. Pasaba horas en las murallas, observando batallas lejanas, y a veces le pedían que identificara a los héroes griegos ante observadores troyanos que nunca los habían visto en tiempos de paz. En el 8º año de la guerra, un posible punto de inflexión llegó con la llegada de Reso, rey de Tracia, quien acudió en ayuda de Troya con tropas de refresco y magníficos caballos blancos. Una profecía afirmaba que si estos caballos bebían del río Janto y pastaban en la hierba troyana, la ciudad nunca caería. Enterados de esto por espías, Odiseo y Diomedes realizaron una incursión nocturna en el campamento troyano. Al amparo de la oscuridad, masacraron a Reso y a muchos de sus hombres mientras dormían, y luego robaron los caballos proféticos antes de que pudieran cumplir con los términos que habrían hecho a Troya inexpugnable. Este ciclo de incursiones y contraincursiones, de batallas intercaladas con treguas precarias, podría haber continuado indefinidamente de no haber sido por una disputa fatal que estalló en el campamento griego. Una disputa entre los reyes que cambió el curso de la guerra y condujo a la muerte de sus más grandes héroes. Durante una exitosa incursión en una ciudad aliada de Troya, los griegos capturaron a 2 mujeres nobles, Criseida, hija de Crises, sacerdote de Apolo, y Briseida, quien había sido entregada a Aquiles tras el saqueo de Lineso. Agamenón tomó a Criseida para sí, pero poco después una plaga azotó el campamento griego. Calcante, el seir, descubrió la causa. Apolo los estaba castigando por la esclavitud de la hija de un sacerdote por parte de Agamenón. A regañadientes, Agamenón accedió a devolver a Criseida a su padre, poniendo fin a la plaga. Pero el orgullo del rey supremo exigía una recompensa. «Si debo renunciar a mi premio», declaró ante los líderes griegos reunidos, «tomaré a uno de los vuestros a cambio». Su mirada se posó en Aquiles, cuya gloria e independencia lo habían irritado durante mucho tiempo. «Tomaré a Briseida, vuestra cautiva, para reemplazar a la mujer que he perdido». La mano de Aquiles voló hacia su espada. «Eres un cobarde», espetó, con la voz temblorosa de rabia. «Mandas desde atrás mientras los mejores hombres se desangran por tu causa. Y ahora quieres robarme lo que he ganado con mis propias manos». Solo la intervención de Atenea, visible solo para Aquiles, le impidió abatir al rey supremo en ese mismo instante. En cambio, el mayor guerrero de los griegos tomó una decisión trascendental. «Tómala», dijo finalmente, con una voz fría como el invierno. «Pero recuerda esto. Mis hombres y yo no lucharemos más en tu guerra. Veamos cómo te va contra Héctor sin Aquiles a tu lado». Fiel a su palabra, Aquiles se retiró a su tienda y sus barcos, llevándose consigo a sus mirmidones. Durante días se sentó a meditar junto a la orilla, observando cómo la batalla se volvía contra los griegos sin su poder para inclinar la balanza. Los troyanos, percibiendo la confusión de los griegos, aprovecharon su ventaja. Héctor lideró ataques cada vez más audaces, obligando a los invasores a retroceder a sus barcos. Sin Aquiles, los griegos lucharon por la supervivencia, no por la victoria.
La guerra había entrado en una nueva y más mortífera fase, que llevaría a ambos bandos al borde de la destrucción. A medida que las llamas comenzaban a consumir los primeros barcos griegos, empujados hacia la flota por las incendiarias fuerzas troyanas, las consecuencias de la disputa entre los reyes se hicieron evidentes. El orgullo y el honor, las divisas gemelas de la sociedad heroica, habían enfrentado a los héroes con la misma convicción con la que habían iniciado la guerra misma. Ahora que los griegos estaban debilitados sin su mayor campeón, se necesitaban medidas desesperadas para revertir el curso de sus desgracias. El escenario estaba preparado para la tragedia central de la guerra de Troya, una cadena de acontecimientos que comenzaría con la intervención bien intencionada de un amigo y terminaría con la muerte de los guerreros más poderosos de ambos bandos. La ira de Aquiles, encendida por el insulto de Agamenón, pronto consumiría el campo de batalla en un fuego más destructivo que cualquier cosa que los troyanos pudieran infligir a las naves griegas. El humo llenaba el cielo sobre el campamento griego a medida que más naves se incendiaban. Los guerreros troyanos avanzaron, envalentonados por el liderazgo de Héctor y la notoria ausencia de Aquiles en el campo de batalla. Los griegos lucharon con un coraje desesperado, pero fueron repelidos constantemente hacia el mar que los había traído a estas costas hostiles. En su nave de costados negros, al borde del campamento, Aquiles observaba el desarrollo de la batalla con una indiferencia pétrea. Su armadura colgaba intacta en su soporte. Su legendaria lanza, que pocos hombres podían siquiera levantar, reclinaba inerte contra la pared. La ira de un gran héroe ardía fríamente en su interior. La furia no se dirigía a los troyanos, sino a Agamenón, quien lo había deshonrado públicamente al tomar a Briseida. «Los griegos son una masacre», dijo Patroclo, amigo íntimo de Aquiles desde la infancia. «Nuestros amigos mueren, y tú te sientas a rumiar el insulto». La mirada de Aquiles permanecía fija en la batalla distante. «¿Insulto? ¿Lo llamas así cuando un hombre te arrebata lo que te pertenece por derecho de conquista? ¿Cuando te humilla ante todo el ejército? No, amigo mío. No se trata de una mujer. Se trata de honor, sin el cual un hombre no es nada». Cuando la situación se volvió crítica, Agamenón finalmente admitió su error. Envió una embajada a la tienda de Aquiles, Odiseo, Áyax y el anciano mentor Fénix, trayendo regalos y promesas de reconciliación. Agamenón ofreció devolver a Briseida intacta, junto con 7 trípodes, 10 talentos de oro, 20 calderos de bronce, 12 caballos, 7 mujeres expertas en artesanías y 20 cautivos troyanos elegidos por Aquiles si Troya caía. Incluso ofreció a una de sus hijas como esposa y 7 ciudades prósperas como dote. Odiseo expuso estas propuestas con toda su famosa elocuencia, apelando a la compasión de Aquiles por sus camaradas que sufrían. Áyax, más directo, le recordó los lazos de amistad que unían a los líderes griegos. El viejo Fénix, quien había ayudado a criar a Aquiles, le contó una parábola sobre los peligros de la ira inquebrantable, pero Aquiles permaneció impasible. «No lucharé por Agamenón», declaró. «Ese hombre carece de honor, y no quiero nada de él, ni su oro, ni sus mujeres, ni su amistad. Que recoja lo que ha sembrado». La embajada regresó con las manos vacías, dejando a los líderes griegos preparándose para lo que parecía una derrota segura. Sin embargo, Aquiles no carecía por completo de compasión. Mientras las fuerzas de Héctor se acercaban al corazón del campamento griego,
permitió que su querido amigo Petros tomara su distintiva armadura y liderara a los mirmidones a la batalla. «Vuelve, Petros», le dijo Aquiles. «Este no es tu destino. ¿Acaso creías ser Aquiles? Sé que estoy destinado a morir aquí, lejos de mi patria, pero no iré a la casa de Hades sin enviar una multitud de troyanos delante de mí para proclamar mi llegada. No puedo esconderme tras los muros mientras otros mueren por mí. He guiado a nuestras tropas con confianza. No puedo abandonarlas a su miedo. No me supliques por el bien de mis padres. Ojalá mi rabia me impulsara a desgarrar tu carne y comerla cruda por lo que has hecho. Ningún rescate me convencerá de devolverte el cuerpo. Los perros y las aves te poseerán, como tú habrías hecho con Petros si lo hubieras capturado. Con su último aliento, Héctor profetizó. Recuerda el día en que Paris y Apolo te derribaron ante la puerta Escamía. Recuerda mis palabras. Tras la muerte de Héctor, el trato que Aquiles dio al cuerpo de su enemigo conmocionó incluso a sus compatriotas griegos. Perforó los talones del héroe caído, los ató con correas de cuero y arrastró el cadáver tras su carro, rodeando las murallas de la ciudad en una lúgubre parodia de su persecución anterior. Durante 11 días continuó con este ultraje, cabalgando cada mañana junto a la tumba de Petros con el cuerpo de Héctor a cuestas. Los propios dioses se indignaron por esta violación de la sagrada costumbre. Zeus envió a Tetis a su hijo con un mensaje. Has enfurecido a los inmortales con tu desmedida venganza. Ha llegado el momento de aceptar el rescate y devolver el cuerpo de Héctor a su pueblo. En la 12ª noche, guiado por Hermes, el rey Príamo de Troya se coló sigilosamente en el campamento griego y en la tienda de Aquiles. El anciano rey cayó de rodillas ante el hombre que había matado a tantos de sus hijos, especialmente a su amado Héctor, y besó las manos que tanto dolor le habían causado. «Recuerda a tu padre, Aquiles», dijo Príamo con voz serena a pesar del dolor. «Es tan viejo como yo, y espera a un hijo que quizá nunca regrese. Al menos él puede tener esperanza mientras yo me arrodillo ante el asesino de mis hijos. Ten piedad, si no por mí, al menos por la memoria de tu padre». Las palabras perforaron la armadura de dolor y rabia de Aquiles. Por primera vez desde la muerte de Petros, lloró, no solo por su amigo, sino por todo lo que había perdido, por su propia muerte inminente, de la futilidad del ciclo interminable de violencia y venganza. Juntos, el anciano rey y el joven guerrero lamentaron sus respectivas pérdidas, encontrando un momento de humanidad compartida en medio de la devastación de la guerra. Al amanecer, Aquiles mandó lavar el cuerpo de Héctor, ungirlo con aceites y envolverlo en lino fino. Concedió a los troyanos 12 días de paz para celebrar los ritos funerarios de su campeón. Un breve respiro de la guerra que ya había consumido casi una década y las vidas de innumerables héroes. Mientras se celebraba el funeral de Héctor dentro de los muros de Troya, Aquiles permanecía en la orilla, contemplando el mar oscuro. Su ira se había apaciguado con sangre y lágrimas, pero el precio había sido inconmensurable y la profecía seguía sin cumplirse. Su propia muerte se acercaba, tan inevitable como el amanecer que seguiría a esta paz temporal. Los 12 días de paz concedidos para los ritos funerarios de Héctor transcurrieron como un breve sueño en la larga pesadilla de la guerra. Al finalizar la tregua, el conflicto se reanudó con renovado vigor. Aunque Troya había perdido a su mayor defensor, la ciudad seguía en pie, desafiante,
tras las murallas construidas por los dioses. Los griegos, a pesar del regreso de Aquiles a sus filas, habían sufrido demasiadas bajas como para lanzar un asalto directo a estas legendarias fortificaciones. Aquiles, consciente de que su propia muerte se acercaba, luchó con una extraña combinación de furia y fatalismo. Cada mañana se ponía su armadura divina. Cada día mataba a decenas de guerreros troyanos y cada noche regresaba a su tienda, habiendo sobrevivido un día más a pesar de la profecía que pesaba sobre él. El curso de la batalla había cambiado decisivamente a favor de los griegos. Sin embargo, la victoria final seguía siendo esquiva. En este punto muerto, llegaron nuevos héroes para reforzar las defensas de Troya. Desde el este llegó Pentesilea, reina de las Amazonas, liderando un grupo de guerreras tan hábiles y valientes como cualquier hombre. La reina amazona buscó la gloria y la redención tras matar accidentalmente a su hermana mientras cazaba. Durante un tiempo, Pentesilea y sus amazonas trajeron nuevas esperanzas a Troya. Lanzaron varias incursiones exitosas contra las líneas griegas, y la propia reina demostró una extraordinaria destreza en el combate. Aquiles, quien se había retirado de la batalla después del necesario derramamiento de sangre de cada día, regresó al frente gracias a las historias sobre la habilidad de esta guerrera. Su enfrentamiento final fue tan breve como legendario. Pentesilea luchó con notable valentía, logrando incluso atravesar la armadura divina de Aquiles con su lanza, una de las pocas que hirió al héroe aparentemente invulnerable. Pero al final, el poder divino de Aquiles triunfó. Cuando su lanza le atravesó el corazón, sus miradas se cruzaron y, según algunos relatos, Aquiles se enamoró de la reina amazona en el mismo instante en que la mató. Al quitarle el yelmo, revelando su rostro en la muerte, algunos griegos sugirieron en tono de burla que Aquiles llevara su cuerpo a su tienda, insinuando una profanación peor que la que le había hecho a Héctor. Enfurecido por esta falta de respeto hacia un digno oponente, Aquiles mató al hombre que había hablado, Faetus, un soldado raso conocido por su insolencia. Este acto dividió al bando griego, y algunos creyeron que Aquiles se había excedido al matar a un compatriota por un enemigo caído. Tras las Amazonas llegó otro aliado inesperado de Troya, Memnón, rey de Etiopía, hijo de la diosa del amanecer, Eos. Su llegada con un ejército considerable cambió de nuevo el curso de la batalla. La habilidad de Memnón era superada solo por la de Aquiles, y mató a muchos héroes griegos, incluyendo a Antíloco, hijo de Néstor, quien se sacrificó para salvar a su anciano padre de la lanza de Memnón. Afligido por la muerte de Antíloco, a quien había amado desde la pérdida de Petros, Aquiles buscó a Memnón para obtener el botín, que los dioses mismos observaron con especial interés. En el Olimpo, Zeus sopesó el destino de los dos héroes en una balanza de oro, y la balanza de Memnón se inclinó, presagiando su muerte. La disputa entre Aquiles y Memnón fue larga y pareja. Ambos eran hijos de madres inmortales. Ambos vestían armaduras divinas. Ambos lucharon con una habilidad sobrehumana. Lanzaron y esquivaron lanzas. Las espadas chocaron y los escudos crujieron, hasta que finalmente Aquiles clavó su espada bajo el peto de Memnón. Al caer el rey etíope, su madre, Eos, lloró lágrimas que se convirtieron en el rocío de la mañana, y continúa llorándolo cada mañana hasta el día de hoy. Con cada victoria, Aquiles se acercaba más a su profético destino. Incluso mientras los troyanos se retiraban hacia sus puertas tras la derrota de Memnón, Paris,
quien había iniciado la guerra pero rara vez se había distinguido en batalla, se encontraba junto a Apolo en la puerta Escea. Mientras Aquiles perseguía a los troyanos que huían, Paris dibujó una flecha en su arco. Apolo apuntó al único punto vulnerable del cuerpo de Aquiles, su talón, que no había sido sumergido en las aguas del Estigia, cuando su madre intentó inmortalizarlo siendo un bebé. La flecha dio en el blanco, perforando el tendón que llevaría para siempre el nombre de Aquiles. El gran héroe tropezó y luego cayó, incapaz de creer que su fin no había llegado a manos de un digno oponente en un combate honorable, sino del disparo de larga distancia del hombre cuyas acciones habían iniciado la guerra. Mientras Aquiles agonizaba, Paris y los troyanos se movilizaron para reclamar su cuerpo. Pero Áyax y Deidamo avanzaron hacia sus camaradas, haciendo retroceder al enemigo y recuperando el cadáver de su más grande guerrero. La muerte de Aquiles sumió al campamento griego en un luto más profundo que el de Petros. 17 días de juegos fúnebres en su honor suspendieron la lucha mientras los héroes competían para honrar su memoria. Su armadura divina se convirtió en objeto de una amarga disputa entre Áyax y Deidamo, quienes habían arriesgado sus vidas para recuperar su cuerpo. Cuando los líderes griegos otorgaron la armadura a Deidamo, en reconocimiento a su astucia y genio estratégico, Áyax, físicamente el griego más fuerte después de Aquiles, enloqueció por el desprecio por su honor. En su locura, masacró un rebaño de ovejas, creyendo que eran sus compatriotas quienes le habían hecho daño. Cuando recobró la cordura y se dio cuenta de lo que había hecho, la vergüenza lo impulsó a arrojarse sobre su propia espada. Así, en poco tiempo, los griegos perdieron a 3 de sus más grandes guerreros, Petros, Aquiles y Áyax. La victoria parecía más lejana que nunca, sobre todo cuando Calcante, sacerdote de Apolo, reveló que Troya jamás caería mientras mantuviera el Paladio, la estatua sagrada de Atenea que protegía la ciudad. Deidamo y Diomedes emprendieron una peligrosa misión nocturna. Entraron en Troya por pasajes subterráneos, robaron el Paladio y regresaron al campamento griego. Sin embargo, las murallas permanecieron inexpugnables. 10 años de asedio, innumerables héroes habían muerto en ambos bandos, y el fin no parecía más cercano que cuando 1000 barcos desembarcaron por primera vez en las costas troyanas. Fue entonces cuando Deidamo, con su mente estratégica agudizada por una década de guerra indecisa, concibió un plan tan audaz que o bien provocaría la caída de Troya, o bien la destrucción definitiva de las fuerzas griegas. No podemos conquistar Troya por la fuerza de las armas, les dijo a los líderes griegos reunidos en la tienda de Agamenón. Sus murallas son inexpugnables, construidas por los propios dioses. ¿Y si pudiéramos persuadir a los troyanos para que nos dejaran entrar por voluntad propia? El plan que Adicio esbozó esa noche, la estrategia del caballo de madera, se convertiría en la mayor estratagema militar de la historia, un testimonio del proverbio: cuando la fuerza falla, la astucia triunfa. Mientras tanto, fuera de los muros de Troya, reinaba una cautelosa excitación. La muerte de Aquiles había despertado la esperanza de que el asedio pronto se levantaría. Paris, elevado por su disparo afortunado, atravesó el palacio como si la guerra ya estuviera ganada. Pero su triunfo duró poco. En una escaramuza fuera de los muros, Paris fue herido por una flecha envenenada de Filoctetes, quien finalmente había sido traído de Lemnos al campamento griego después de que una profecía revelara que Troya no caería sin el arco de Heracles, que Filoctetes empuñaba. La herida comenzó a supurar,
y Paris, desesperado, buscó a su primera esposa, la ninfa de la montaña Enoe, a quien había dejado por Helena años antes. Solo ella tenía el poder de sanar tales heridas, pero, dolida por su traición, se negó a ayudar. Para cuando se resignó y se apresuró a ir a Troya, Paris ya había muerto. En su dolor, Enoe se arrojó a su pira funeraria. Helena, el premio de Paris y la causa de tanto sufrimiento, fue entregada a su hermano Deífobo, aunque algunos en Troya propusieron devolverla a los griegos para poner fin al conflicto. Pero después de 10 años de guerra e incontables pérdidas en ambos bandos, ni griegos ni troyanos estaban dispuestos a terminar las cosas tan fácilmente. Se había derramado demasiada sangre. Demasiados héroes habían caído. Se habían jurado demasiados juramentos de venganza. El escenario estaba listo para el acto final de la tragedia. La apuesta desesperada de los griegos, el error fatal de los troyanos y el final ardiente de una ciudad que había resistido durante siglos. El caballo de madera se alzaba en la llanura ante Troya, enorme e imponente a la luz dorada del atardecer. Sus lados pulidos relucían, y su cabeza tallada parecía contemplar la ciudad con ojos vacíos. Los centinelas troyanos que lo habían avistado primero se acercaron con cautela, desconcertados por este extraño objeto abandonado en una playa por lo demás desierta. Los campamentos griegos que habían salpicado la costa durante 10 años habían desaparecido. Las tiendas estaban plegadas, los fuegos extinguidos, las fosas sépticas tapadas. Aún más impactante, la gran flota que había traído a los invasores a las costas troyanas también había desaparecido. Solo quedaban manchas negras en la arena, donde miles de barcos habían reposado durante tantos años. La noticia corrió rápidamente por toda Troya. Los habitantes corrieron hacia las murallas, sin atreverse a creer que su larga pesadilla pudiera haber terminado. Los griegos finalmente habían abandonado su inútil asedio. Después de 10 años agotadores, la guerra podría haber terminado de verdad. Pero ¿qué era aquella enorme estructura de madera que habían dejado atrás? Un grupo de exploración partió de las puertas de la ciudad. Por primera vez en años, los troyanos pudieron cruzar la llanura sin temor a las flechas ni las lanzas griegas. Encontraron la playa vacía, salvo por un soldado griego atado a un poste. El hombre estaba golpeado y ensangrentado, aparentemente abandonado en la apresurada retirada de los griegos. Era Sinón, elegido por Adiso por su agudo ingenio y su capacidad de persuasión. Cuando los troyanos lo liberaron, cayó de rodillas en evidente gratitud. Gracias a los dioses por haberme encontrado, graznó. Me habrían sacrificado a los vientos favorables si no me hubiera liberado de mis ataduras. Los troyanos, desconfiados pero curiosos, le preguntaron por el caballo de madera. El relato de Sinón fue una obra maestra de engaño, diseñada para explotar el orgullo troyano y los temores religiosos. El caballo es una ofrenda a Atenea, explicó, construido por orden del vidente Calcas. Los griegos lo hicieron tan grande que no podrías llevarlo a través de tus puertas, asegurándose de que permaneciera fuera de las murallas. Pues hay una profecía. Si los troyanos se apoderan de esta ofrenda a Atenea, un día invadirán Grecia y destruirán nuestras ciudades, como tú casi destruiste Troya. Pero si dañas el caballo, la ira de Atenea caerá sobre Troya. Los troyanos debatían qué hacer con este extraño regalo mientras escoltaban a Sinón de vuelta a la ciudad. Algunos, como Timoteo, insistieron en llevar el caballo al interior como trofeo de su victoria.
Otros, más desconfiados, propusieron quemarlo o al menos examinarlo más de cerca. Laoconte, el sacerdote de Apolo, planteó las objeciones más enérgicas. Descendiendo de la ciudadela, gritó: «¿Estás loco? ¿De verdad crees que los griegos se han rendido y se han ido? Sin duda, es una treta. O hay hombres armados dentro, o es una máquina para derribar nuestras murallas, o alguna otra treta. Sea lo que sea, no lo creas». Para recalcar su argumento, Laoconte arrojó su lanza al flanco del caballo. El sonido hueco que resonó debería haber confirmado sus sospechas. Pero en ese preciso instante los dioses intervinieron para sellar el destino de Troya. Mientras Laoconte regresaba a la orilla para sacrificar el toro a Poseidón, dos enormes serpientes emergieron del mar. Con una velocidad aterradora, se enroscaron alrededor del sacerdote y sus dos hijos, quienes se habían unido a él para el ritual. Ante la mirada atónita de los troyanos, las serpientes los aplastaron hasta la muerte. Sus gritos se interrumpieron al crujirles las costillas en los poderosos anillos. Concluida su macabra tarea, las serpientes se deslizaron hacia el templo de Apolo en la ciudadela. Los atónitos troyanos interpretaron esto como un castigo divino por el ataque de Laoconte al caballo. Susurraron: «El sacerdote ha sido abatido por su impiedad. El caballo debe estar consagrado a Atenea». Entonces llegó la segunda señal, la hermana de Helena, Casandra, bendecida con el don de profecía de Apolo, pero condenada a no ser escuchada jamás. Corría por las calles gritando que el caballo traería destrucción si lo llevaban dentro de las murallas. «¡Fuego!», gritó. «Veo fuego y sangre. No traigas la muerte a la ciudad». Pero como siempre, sus verdaderas profecías fueron descartadas como locura. Bajo la influencia de estos aparentes juicios divinos, los troyanos tomaron su fatídica decisión. El gran caballo sería llevado a la ciudad como trofeo, una ofrenda a Atenea. Pero las puertas de la ciudad eran demasiado pequeñas para admitir la estructura. En su impaciencia, los troyanos hicieron lo que 10 años de asedio griego no habían logrado. Abrieron una brecha en sus propias murallas, destruyendo una sección para crear una abertura lo suficientemente grande para el caballo. Los jóvenes ataron cuerdas al coloso de madera y comenzaron el minucioso proceso de arrastrarlo desde la playa hasta la ciudad. Se le colocaron ruedas en la base para facilitar el traslado. Aún así, era un trabajo lento y arduo. La multitud se alineaba a lo largo del camino, cantando himnos a Atenea y celebrando lo que creían ser su escape de la guerra. Mientras el caballo atravesaba la muralla en ruinas hacia Troya, las doncellas esparcieron flores ante él y los sacerdotes ofrecieron oraciones a Atenea, pidiendo su bendición ahora que su don había sido debidamente honrado. Con gran esfuerzo, los troyanos arrastraron el caballo hasta la plaza central, frente al templo principal, donde se erigirá como monumento a su supervivencia y victoria. Esa noche, Troya se vio inmersa en la primera celebración real que había conocido en una década. El vino corría a raudales, la música llenaba las calles e incluso los guardias bebían su parte. La exhausta población, liberada al fin de la constante amenaza del ataque griego, se entregó al jolgorio. Al caer la noche, los sonidos del jolgorio se fueron apagando, reemplazados por la respiración agitada de los durmientes, ebrios y exhaustos. Dentro del caballo de madera, los guerreros griegos elegidos soportaron un día de incomodidad y calambres, sin atreverse a respirar, mientras los troyanos inspeccionaban su escondite. Además de Adisio,
En el vientre hueco se encontraban Menelao, Diomedes, Neoptólemo, hijo de Aquiles, Áyax el joven y otros luchadores destacados, los mejores de los que habían sobrevivido a los 10 años de guerra. Cuando la ciudad quedó finalmente en silencio, Sinón se arrastró hasta el caballo y dio la señal. Desde dentro, Adisio abrió con cuidado una escotilla secreta en el vientre del caballo, y uno a uno los guerreros descendieron por cuerdas hasta la calle. Se movían con un silencio experto, pues años de guerra les habían enseñado el arte del sigilo. Su primer objetivo fueron los guardias de la puerta principal, quienes fueron rápidamente neutralizados. Al abrirse las puertas, Sinón encendió una enorme hoguera de señales en las murallas, un faro visible a lo lejos, en el mar, donde la flota griega se escondía tras una isla cercana. Con sorprendente velocidad, los barcos que parecían haber abandonado el asedio regresaron, cargados de soldados ansiosos por el asalto final. Por toda la ciudad dormida, los griegos, ocultos a caballo, comenzaron su letal labor. Algunos, liderados por Neoptólemo, se dirigieron al palacio real. Otros se dirigieron a los cuarteles, donde los restos de la fuerza de combate troyana dormían ebrios. Adicio y Menelao se dirigieron a la casa de Deífobo, donde esperaban encontrar a Helena. Para cuando los primeros ciudadanos troyanos despertaron con el fragor de la batalla, los soldados griegos atravesaban las puertas abiertas y se dispersaban por la ciudad. Lo que siguió no fue una batalla, sino una masacre. Los troyanos, sorprendidos y aún medio borrachos de la celebración, no tuvieron ninguna posibilidad de organizar una defensa eficaz. Los griegos, curtidos por 10 años de guerra y recordando a sus numerosos camaradas caídos, mostraron poca piedad. Incendiaron casas, al principio para iluminar su ataque, pero pronto como una táctica deliberada para expulsar a los troyanos escondidos y sembrar el caos. Las llamas se extendieron rápidamente de edificio en edificio, avivadas por un fuerte viento que parecía enviado por los propios dioses. Quizás Hera y Atenea, completando su venganza sobre la ciudad que habían odiado desde el juicio de París. El rey Príamo, despertado por los sonidos de la carnicería, se puso su armadura por primera vez en años. Aunque era demasiado viejo para luchar con eficacia, estaba decidido a morir como rey. Su esposa, Hécuba, le rogó que se refugiara en el altar de Zeus, pero él respondió: «Mi fin no ha llegado en la gloria, sino en el sacrilegio». Neoamo, demostrando ser aún más feroz que su padre Aquiles, persiguió al anciano rey hasta el altar de Zeus. Allí, mientras Príamo se aferraba a los símbolos sagrados del dios, el joven guerrero lo abatió sin vacilación ni respeto por el lugar sagrado. Fue un acto de impiedad por el que los dioses exigirían castigo posteriormente. Escenas similares de brutalidad se desarrollaron por toda la ciudad en llamas. El joven Áyax encontró a Casandra aferrada a la estatua de Atenea, buscando refugio en el templo de la diosa. Sin dejarse intimidar por la santidad del lugar ni por las desesperadas súplicas de la joven, la profanó ante los ojos de la estatua de Atenea. La diosa, indignada por este sacrilegio, condenó a Áyax a su perdición. En casa de Diofo, hermano de París, quien se había casado con Helena tras la muerte de éste, Menelao finalmente se enfrentó a la mujer que había causado, o al menos catalizado, toda la guerra. Algunas historias dicen que Helena ya había traicionado a su esposo troyano, avisando a los griegos con lámparas colocadas en sus ventanas. Otros sugieren que el ataque nocturno la sobresaltó tanto como a cualquier troyano.
Menelao irrumpió en su dormitorio con la espada en alto, con la intención de matar tanto a su esposa como a su nuevo esposo. Diofo cayó rápidamente. Pero cuando Menelao finalmente se encontró cara a cara con Helena, ocurrió algo inesperado. Ya fuera por su legendaria belleza, su hábil persuasión o los restos del amor que una vez sintió por ella, Menelao se dio cuenta de que no podía asestarle el golpe mortal. En cambio, la arrastró bruscamente hasta los barcos, declarando que sería juzgada en Esparta. Cuando amaneció sobre Troya, la destrucción era casi total. El palacio real, que había permanecido en pie durante siglos, fue consumido por las llamas. Los templos fueron saqueados. Las calles se llenaron con los cuerpos de los muertos y los gemidos de los moribundos. Los troyanos que sobrevivieron, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, fueron conducidos a la costa como ganado, destinados a la esclavitud en las lejanas tierras griegas. Entre estos cautivos se encontraba Andrómaca, la viuda de Héctor. Su dolor, ya inconmensurable por la muerte de su esposo, se vio agravado por un horror inimaginable al ver a los soldados griegos apoderarse de su hijo pequeño, Astianacte, el único hijo de Héctor, y arrojarlo desde las altas murallas de la ciudad. Los griegos habían decretado que ningún varón de la línea real de Príamo debía quedar con vida, no fuera que creciera y vengara a Troya. Hécuba, ex reina de la ciudad más rica de Asia, quedó reducida a una cautiva sollozante, con su cabello gris enmarañado con las cenizas de su reino en llamas. Había vivido para ver la muerte de casi todos sus numerosos hijos. Paris, Héctor y muchos otros habían caído en batalla, y ahora sus hijas habían sido llevadas como esclavas. En su inmenso dolor, según algunas fuentes, se convirtió en un perro aullador, sin cesar de expresar su dolor. La caída de Troya se completó con el amanecer. Los griegos recogieron su botín y cautivos en la playa, preparándose para embarcarlos en los barcos que los esperaban. La ciudad seguía ardiendo tras ellos, con una columna de humo negro que se elevaba en una visible a kilómetros de distancia. Era la pira funeraria de la civilización. Antes de partir, los griegos oficiaron ritos funerarios por sus caídos y ofrecieron sacrificios a los dioses, algunos en agradecimiento, otros en propiciación por los numerosos sacrilegios cometidos durante el saqueo de la ciudad. Agamenón tomó a Casandra como premio, una decisión fatídica que finalmente lo llevaría a su violento fin. El menor Áyax, tras haber insultado a Atenea con su trato a Casandra, se negó a realizar los sacrificios adecuados, jactándose de haber vencido contra la voluntad de los dioses. Otro acto de arrogancia que selló su destino. Tras 10 largos años, la guerra de Troya había terminado. Los griegos habían logrado su objetivo. Helena había sido reconquistada. Troya había sido castigada, pero a un precio terrible. Miles de sus compatriotas yacían enterrados en tierra extranjera. Los que sobrevivieron habían cambiado, amargados por la guerra y atormentados por las atrocidades cometidas. Y para muchos, las verdaderas dificultades apenas comenzaban. Cuando la flota griega finalmente zarpó de las ruinas humeantes de Troya, desconocían lo que les aguardaba. El viaje de regreso resultó tan mortal como la propia guerra para muchos. Tormentas enviadas por dioses ofendidos dispersaron la flota. Algunos barcos se hundieron, otros fueron desviados por el viento. De los héroes que habían partido hacia Troya 10 años antes, algunos vagaron durante años antes de volver a ver su patria. Otros regresaron solo para encontrarse con la traición.
Muy pocos disfrutaron de un final pacífico para sus días. La destrucción de Troya marcó el fin de una era, el declive de los héroes, el cierre de un capítulo en una época más mítica cuando los dioses caminaban entre los hombres y poderosos guerreros realizaban hazañas dignas de ser cantadas. Los bardos mantuvieron vivas estas historias a lo largo de los siglos, asegurando que nombres como Héctor y Aquiles, Odiseo y Agamenón nunca fueran olvidados. ¿Y qué hay de la propia Troya? La ciudad que se había mantenido orgullosa durante siglos quedó reducida a ruinas humeantes, su riqueza saqueada, su gente esclavizada o asesinada. Pero incluso en su destrucción, había alcanzado una especie de inmortalidad. Aunque sus murallas fueron derribadas y sus torres derrumbadas, Troya viviría para siempre en las palabras de los poetas, una historia aleccionadora de orgullo y locura, de capricho divino y sufrimiento humano, de cómo un solo acto, el rapto de Helena por París, pudo tener consecuencias inimaginables. Con el tiempo, las ruinas quedaron sepultadas bajo capas de tierra. Se construyeron nuevos asentamientos sobre los antiguos. La Troya física desapareció, dejando a algunos preguntándose si alguna vez existió. Fue simplemente la invención de un poeta, una metáfora, una leyenda. Durante casi 3000 años, la ubicación de Troya siguió siendo un misterio. Luego, a finales del siglo XIX, un arqueólogo aficionado llamado Heinrich Schliemann, siguiendo pistas en el texto de Homero, comenzó a excavar un yacimiento en el noroeste de Turquía llamado Hisarlik. Allí descubrió los restos no de una, sino de 9 ciudades, construidas una sobre otra a lo largo de los siglos. Una de estas capas, ahora conocida como Troya Seto, mostraba signos de destrucción violenta que datan de alrededor del 2012, alrededor de la época en que se cree que tuvo lugar la guerra de Troya. Es discutible si esto prueba la realidad histórica de Aquiles y Héctor, Helena y París. Quizás la verdad se encuentre en algún punto entre el mito y la historia, un conflicto real, amplificado y embellecido por siglos de tradición oral antes de que Homero lo plasmara en verso. Una cosa es segura: la historia de Troya continúa fascinándonos, hablando de algo esencial sobre la experiencia humana, el terrible precio del orgullo, la futilidad de la guerra, el poder del amor y el odio para forjar destinos. Los muros de Troya se han derrumbado. Los héroes abandonaron hace tiempo los campos del Elíseo. E incluso los dioses del Olimpo se han desvanecido del recuerdo. Sin embargo, los ecos de ese antiguo conflicto aún resuenan, recordándonos que en nuestra gloria y nuestro fracaso, en nuestra capacidad tanto para el valor como para el salvajismo, seguimos vinculados a aquellos ancestros lejanos que lucharon y murieron bajo los muros de la sagrada Ilión.